La muerte de Chespirito. El día en que Chespirito partió, el mundo entero quedó paralizado. La nostalgia acaparó titulares y hogares, mientras millones despedían al ídolo que marcó generaciones. Pero fue justo en medio de los homenajes que empezaron a aparecer rumores inquietantes, conexiones peligrosas, amores turbulentos y secretos ocultos dentro del elenco que nadie había imaginado. ¿Era todo lo que sabíamos de Roberto Gómez Bolaños realmente cierto? En este episodio revelaremos los distintos testimonios de quienes vieron de cerca su vida y descubriremos la verdad del hombre detrás de la leyenda. La historia apenas comienza. Después de muchos años de giras y largas jornadas de grabaciones en la televisión, hacía algunos años su salud lo había alejado de los medios. Residía allí desde 2009, siguiendo recomendaciones médicas para evitar los efectos negativos de la altitud y la contaminación en la Ciudad de México. De hecho, se encontraba muy deteriorado. Según su neurólogo, padecía una enfermedad de multiinfartos sumado con Parkinson en una etapa tardía, lo cual aceleró el avance de otras enfermedades y, según confesiones de su esposa, Florinda Mesa, experimentaba cambios de personalidad que con el tiempo se volvieron más intensos, llegando incluso a episodios de agresividad. Pasaba la mayor parte del tiempo entre su habitación y el jardín, siempre bajo el cuidado de personal que vigilaba su estado las 24 horas del día. La mansión, bautizada como Villa Florinda, era un refugio lujoso y tranquilo, diseñado para brindarle el mayor confort en sus últimos años. La propiedad contaba con espacios como una sala de cine, gimnasio y muelle privado, lo cual le permitía disfrutar de una vida en calma, lejos de la agitación de sus años en televisión. En sus ratos libres, aún dedicaba tiempo a su pasión por el dibujo y la pintura, plasmando los paisajes que veía desde su ventana y detalles de la vida cotidiana a su alrededor. Pese a sus limitaciones físicas, mantenía contacto con sus familiares, quienes lo visitaban regularmente, y participaba en pequeñas rutinas de terapia física para mantenerse lo más activo posible. Sin embargo, hacia finales de ese año, ya dependía de un tanque de oxígeno para respirar y rara vez salía de su habitación. En momentos de claridad, cuando sentía que el final estaba cerca, llegó a pedirle a Florinda que lo ayudara a dejar sus asuntos en orden, incluyendo la elaboración de un testamento. Había comenzado a despedirse. Finalmente, un viernes a las 13:26 horas del 28 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños cerró los ojos para su último descanso. Se fue en paz, acompañado por su esposa, y aunque su partida era esperada, el anuncio de su muerte causó una gran conmoción. La noticia del fallecimiento de Roberto, el ídolo de la comedia y creador de personajes entrañables como el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, impactó profundamente a miles de seguidores en todo el mundo. Al día siguiente se organizó un multitudinario funeral en el Estadio Azteca, donde cientos de personas llegaron disfrazadas de sus personajes en un emotivo homenaje. Televisa, la cadena que lo había acompañado prácticamente a lo largo de toda su carrera, suspendió su programación habitual para transmitir en vivo una segunda ceremonia en sus propias instalaciones, junto con una serie de especiales en su honor. Para muchos, no podía haber un mejor final para alguien tan querido, que había marcado la infancia de generaciones en toda Latinoamérica. Pero su muerte no fue realmente el final. Mientras el mundo lloraba al ídolo, surgieron una serie de revelaciones que sacudieron la imagen de un hombre que se escondía detrás de risas y disfraces. ¿Quién era realmente Chespirito? Volviendo a sus inicios, Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Hijo de Elsa Bolaños y Francisco Gómez, una secretaria bilingüe y un dibujante, Roberto estudió ingeniería mecánica en la UNAM, carrera que nunca completó. En cambio, siempre mostró una inclinación por las artes. Aunque inicialmente no planeaba dedicarse a la comedia, su verdadera pasión lo llevó a los escenarios y su creatividad a convertirse en guionista, algo que ocupó el centro de su vida profesional. En un principio trabajó para la agencia de publicidad Darcy, donde pudo generar conexiones con personalidades de la radio y televisión, y en los años 50 se convirtió en un destacado guionista del dúo formado por Viruta y Capulina, además de varios episodios de series de la televisión mexicana.
Fue justamente en esta época que adquirió su apodo que lo acompañó hasta la fama, cuando el director Agustín Delgado comparó su talento como dramaturgo con el de Shakespeare, y para darle su versión mexicana, y por la altura de Roberto que apenas llegaba al 1,62 m, lo reversionó a Chespirito, de donde nació Chespirito. En 1968, el Canal 8 de México le otorgó una media hora semanal para que la utilizara a su antojo. Así comenzó su carrera como actor, llevando a la pantalla a un personaje muy llamativo llamado Dr. Chapatín dentro del programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, una antesala para todo lo que haría poco después. Ese mismo año se casó con la argentina Graciela Fernández, su primera novia, con quien tuvo 6 hijos: Graciela, Teresa, Marcela, Paulina, Cecilia y Roberto. En un principio eran una familia normal de clase media, aunque Roberto poco a poco comenzó a ganar fama y a aumentar sus horas laborales. 2 años después de estar en pantalla, consiguió al fin tener un programa propio, en el que dio vida a su personaje, el Chompiras. Luego nacieron el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, los icónicos personajes que lo catapultaron hacia la fama. Se sabe que Graciela lo acompañaba a todos lados y sus viajes de trabajo, incluso cuando salía de gira con el elenco del Chavo del Ocho. Fue casualmente en este mismo set donde conoció a Florinda Mesa, con quien comenzó un romance secreto que, sumado a otras infidelidades, al parecer llevó al divorcio de la pareja en 1989. Florinda contó en una entrevista que durante 5 años buscó seducirla con poemas, canciones y dibujos. Nada le resultaba, hasta que un día, mientras estaban de gira en Santiago de Chile y asegurándole que estaba distanciado de Graciela, ella aceptó. Desde ese momento comenzó a llamarla mi bonita y ella mi Robert, pero allí no se agotaban los apodos. En los pasillos del canal a ella la acusaban de roba maridos y a él de padre abandónico. Juntos hicieron teatro y cine. Después de convivir durante 18 años, finalmente se casaron en 2004, pero no tuvieron hijos. Si bien ella sostiene que fue el gran amor de su vida, a quien cuidó hasta sus últimas horas, esta relación fue muy controvertida y cuestionada. Pero fue solo uno de los conflictos que se escondían detrás de la pantalla. Entre disputas legales por los derechos de sus personajes, supuestas relaciones con el narcotráfico, hasta haber usado su muerte como una pantalla frente a conflictos políticos, fueron algunas de las cuestiones que comenzaron a manchar el nombre del humorista en los últimos años. Para 1971, la popularidad de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado ya era imparable. Estos programas, liderados por el propio Gómez Bolaños, no solo marcaron una época en la televisión, sino que se convirtieron en un fenómeno cultural, influyendo en el sentido del humor y la infancia de millones de personas en América Latina y el mundo. Con un elenco de talentos únicos como María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Florinda Mesa, Edgar Vivar, Carlos Villagrán y Rubén Aguirre, los personajes y situaciones de El Chavo del Ocho resonaron profundamente con la audiencia, quienes veían reflejadas sus propias vivencias en la emblemática vecindad. Tan solo 4 años después, en 1975, la serie alcanzaba cifras de audiencia sorprendentes, con más de 350 millones de televidentes sintonizándola cada semana. Durante 2 décadas consecutivas, las aventuras de la vecindad mantuvieron a los espectadores enganchados, y aún hoy sus episodios se repiten en distintas cadenas, manteniendo su relevancia en la cultura popular. Pero el éxito desbordante de la serie trajo consigo tensiones inesperadas y rivalidades que fueron creciendo a medida que los años pasaban. Para ese entonces, Florinda Mesa, quien interpretaba a Doña Florinda, se había convertido en una figura clave en el equipo, no solo por su cercanía con Chespirito, sino también por su creciente influencia en las decisiones creativas. Esto comenzó a generar malestar entre sus compañeros, quienes veían con recelo cómo Mesa asumía un rol cada vez más directivo en el proyecto. Algunos actores del elenco, acostumbrados a tenerla como compañera, encontraron difícil aceptar su autoridad, una situación que culminaría en fuertes conflictos internos. Entre ellos, uno de los episodios más comentados fue la abrupta salida de Ramón Valdés, Don Ramón, un evento que, aunque nunca confirmado oficialmente, muchos atribuyen a las tensiones con Mesa. En varios informes televisivos también se habló sobre supuestas peleas del productor y guionista con varios de sus colegas de elenco,
Lo que le molestaba a Chespirito era que sus compañeros utilizaran en ámbitos ajenos a la tira el reconocimiento de los personajes que él mismo había creado. Este tipo de roces persistió con Rubén Aguirre, quien interpretaba al profesor Girafales, y Edgar Vivar, quien daba vida al señor Barriga y Ñoño, y por supuesto, años después, a María Antonieta de las Nieves, más conocida como La Chilindrina. A esta situación se sumaba un elemento más: Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, el niño consentido de Doña Florinda. Antes de alcanzar la fama en el programa, Villagrán había tenido una relación sentimental con Florinda Mesa. Aunque ambos terminaron su romance antes de que el éxito del Chavo del Ocho despegara, los rumores de conflictos personales y profesionales entre los dos no hicieron más que alimentar las tensiones en el set, añadiendo una capa de complejidad a la dinámica del elenco. Sin embargo, aún después de su muerte, tal vez lo que más resonaba era la influencia de Florinda en la vida y carrera de Chespirito, mucho más profunda de lo que se veía en la pantalla. Su relación personal pronto trascendió al ámbito profesional, y Mesa no solo fue su pareja, sino también una figura de gran poder y control en su entorno. A medida que el éxito crecía, Mesa asumió un rol cada vez más protector y, en los ojos de muchos, controlador. Decisiones de producción, amistades y apariciones públicas pasaban por su escrutinio, consolidándose como una fuerza decisiva en el mundo de Gómez Bolaños. Aunque algunos veían en ella una aliada fiel, otros la consideraban una figura autoritaria que, con su influencia, guiaba y moldeaba la carrera de Roberto en cada aspecto. Esta dualidad entre el amor y el control generó divisiones en el elenco y entre sus seguidores, quienes, a pesar de estar agradecidos por todas las oportunidades de trabajar junto al comediante, discutían hasta qué punto la intervención de Mesa había contribuido o limitado la vida profesional de Chespirito. Lo cierto es que, como todo lo bueno, en algún punto comenzó su declive. La serie principal finalizó oficialmente en 1980 con el episodio titulado La Lavadora, un capítulo que en realidad no representó un cierre definitivo en la historia narrativa de la vecindad. Posteriormente, Roberto Gómez Bolaños continuó desarrollando sketch de El Chavo en el programa Chespirito hasta 1992, aunque estos fragmentos eran en su mayoría remakes de episodios anteriores. Y si bien el programa dejó de grabarse, prácticamente nunca dejó de estar en el aire. Hasta la actualidad, el legado de la serie y sus personajes ha perdurado, repitiéndose en distintas cadenas de televisión en América Latina y doblándose en incontables cantidad de idiomas para todo el mundo durante décadas. A medida que sus programas llegaban a su conclusión, la vida de Roberto Gómez Bolaños fue cambiando. Diversas peleas entre los integrantes del programa y el sensible fallecimiento de Ramón Valdés en 1988 fueron marcando el final de una era. En junio de 1992 se grabó el último episodio del Chavo, dado que Gómez Bolaños, quien al momento tenía más de 60 años, ya no quería seguir dando vida a un niño en pantalla. Sus sketches siguieron al aire hasta 1995 en Televisa, y luego el comediante continuó su carrera en el entretenimiento, aunque el fin abrupto del programa dejó una marca en los actores, el equipo y los fans. Sin embargo, lo que parecía ser solo el fin de una icónica comedia empezó a revelarse como algo más complejo cuando, años después de la muerte de Gómez Bolaños en 2014, surgieron declaraciones sorprendentes de Carlos Villagrán, quien había dado vida al famosísimo Kiko. Villagrán afirmó en una entrevista que había ciertas circunstancias alrededor de la muerte de Chespirito que le parecían extrañas, y dio a entender que había aspectos de su fallecimiento que podrían haber estado envueltos en un misterio. En particular, insinuó que la relación de Gómez Bolaños con su esposa Florinda Mesa, quien también interpretaba a Doña Florinda, era intensa y controladora, y que esto podría haber influido en sus últimos días. Pero además parecía convencido de que su muerte podría haber ocurrido antes de lo que se dijo públicamente. Según Villagrán, la rapidez con la que se organizó el funeral, un evento masivo que tuvo lugar en el Estadio Azteca con miles de seguidores, parecía ser el resultado de una planificación. Esta preparación meticulosa, dijo, planteaba dudas sobre si su muerte se había ocultado durante algún tiempo, posiblemente para gestionar mejor la reacción pública,
y, según algunas teorías, para distraer a la opinión pública de ciertos conflictos políticos que en ese momento afectaba al entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Pero quizás lo que añadió un grado de escándalo fue que relacionara al fallecido comediante con las altas esferas del crimen organizado de Colombia. ¿De dónde provenía esa relación? De acuerdo con las versiones de Villagrán ofrecidas en 2015, Gómez Bolaños aceptó actuar en varias fiestas organizadas por narcotraficantes, en especial con el líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar. El rumor ya era conocido desde antes, y estando aún con vida, Gómez Bolaños lo negó en reiteradas ocasiones. Sin embargo, lo dicho por Kiko suponía lo contrario. Villagrán reveló que durante esos años, al inicio de la década de los 80, Gómez Bolaños recibió una oferta de alrededor de $1 millón de la época para actuar en Medellín, en un evento auspiciado por Escobar. Villagrán, si bien tuvo contactos, aclaró que se negó a aceptar por miedo, pues bien conocida era la fama del patrón del mal. Durante una entrevista dijo: "Yo no fui, y tengo ese orgullo de decir no fui, pero sí fue Roberto", y añadió: "Llegaron a ofrecerme hasta $1 millón, y eso me causó escalofríos, pero dije que tenía otros compromisos profesionales y me dejaron en paz". Por supuesto, las declaraciones añadieron un toque de misterio y controversia a la muerte del premiado humorista, pero nunca hubo pruebas contundentes que pudieran respaldarlas, perdurando solo para quienes decidieron creerlas. Lo único cierto es que la muerte de Chespirito dejó una marca profunda y única en la comedia latinoamericana. Su humor reflejaba una época en la que la inocencia y las situaciones cotidianas eran suficientes para arrancar una sonrisa, y donde frases simples como "fue sin querer queriendo" se grabaron para siempre en la cultura popular. En el México de los años 70 y 80, cuando la televisión empezaba a llenar los hogares, Gómez Bolaños logró conectar con públicos de todas las edades con un estilo de humor revolucionario, mostrando a personajes sin superpoderes con los que cualquiera podría identificarse. Y cada vez que vuelve a la pantalla, sigue siendo una cita obligada, aun cuando aspectos como los estereotipos, las burlas y el humor que alguna vez fue tan espontáneamente aceptado podría ser tema de debate. Pero el legado de Chespirito supera las críticas de su época. Su talento para hacernos reír en los momentos difíciles ya es parte de nuevas generaciones, un reflejo de esa genialidad con la que construyó un universo de personajes simples pero entrañables, capaces de perdurar en el tiempo. Y así, a través de los años, incluso sus frases siguen vivas. Como él mismo habría dicho: "No contaban con mi astucia". Un último mensaje del Chapulín Colorado para recordarnos la magia de la sencillez, la bondad y el humor auténtico que jamás se olvida.